El nuevo ciudadano de los Estados Unidos. Aquel mismo día, toda América supo al mismo tiempo que el desafío del capitán Nicolí y del presidente Barbicane, el singular final que tuvo la situación, el papel desempeñado por el caballero europeo, su inesperada proposición que zanjó las dificultades, la simultánea aceptación de los rivales, la conquista del territorio selenita, a la cual iban a marchar de acuerdo a Francia y los Estados Unidos, todo lo contribuía a aumentar todavía más las oportunidades de Michael Ardan. Ya se sabe con qué entusiasmo se apasionaban los Yankees por un individuo en un país que serios magistrados tiran del carruaje de una bailarina para llevarla en triunfo. Júzguese cuál sería la pasión que desencadenó en favor del francés audaz sobre todo los audaces, y los ciudadanos no desengancharon sus caballos para colocarse ellos en su lugar, fue probablemente porque él no tenía caballos, pero todas las demás muestras de entusiasmo le fueron prodigadas. No había uno solo que no se sintiese unido a él con el alma, ex pluribus unanum, según se lee en la divisa de los Estados Unidos. Desde entonces Michael Arden no tuvo un momento de reposo. Diputaciones procedentes de todos los puntos de la Unión le felicitaron sin parar y de grado o por fuerza tuvo que recibirlas. Las manos que estrechó y las personas a las que tuteó son incontables, pero se rindió al fin y su voz enronquecida por tantos discursos salía de sus labios sin apenas articular sonidos intel- integili- in- inteligibles, sin contar con todos los brindis que tuvo que dedicar a todos los condados de la Unión a punto estuvieron de provocarle una gastroenteritis. Tanto brindis acompañados de fuertes licores hubieran desde el primer día producido a cualquier otro delirium tremens, pero él sabía mantenerse dentro de sus discretos límites de la media embriaguez alegre y encantadora. Entre las delegaciones de todo tipo que le asaltaron, la de los lunáticos, no olvidó lo que había al futuro conquistador de la luna, lo que debía al futuro conquistador de la luna. Un día, algunos de aquellos desgraciados, bastante numerosos en América, le hicieron una visita para pedirle que les llevase con él a su país natal. Algunos pretendían hablar el selenita y quisieron enseñárselo a Michael. Este se prestó dócilmente a su inocente manía y aceptó encargos para sus amigos de la luna. Singular locura, dijo Barbicane, cuando los despidió. Y es una locura que afecta con frecuencia inteligencias privilegiadas. Arago, uno de nuestros sabios más ilustres, me decía que muchas personas muy prudentes y muy reservadas en sus concepciones se dejaban llevar a una extraordinaria exaltación a increíbles singularidades siempre que el de la luna se trataba. ¿Crees tú en la influencia de la luna en las enfermedades? No mucho, respondió el presidente del Gran Club. Lo mismo pienso yo, y sin embargo, la historia registra hechos sorprendentes. En 1693, durante una epidemia, las defunciones aumentaron considerablemente el 21 de enero, en momento de un eclipse. El célebre Bacon se desvanecía durante los eclipses de la luna y no volvía en sí después de la completa emersión del astro. El rey Carlos VI en el año 1399 sufrió 6 arrebatos de locura que coincidieron con la luna nueva o con la luna llena. Algunos médicos han clasificado la epilepsia o mal caduco entre las enfermedades que siguen las fases de la luna. Parece que las afecciones nerviosas han experimentado a menudo su influencia. Mead habla de un niño que sufría convulsiones cuando la luna entraba en oposición. Graal había advertido que la exaltación de las personas débiles aumentaba 2 veces cada mes, una en el novilunio y otra en el plenilunio. En fin, hay mil observaciones del mismo tipo sobre los vértigos, las fiebres malignas, los sonambulismos, que tienden a demostrar que el astro de la noche ejerce una misteriosa influencia sobre las enfermedades terrestres. ¿Pero cómo? ¿Por qué? Preguntó Barbicane. ¿Por qué? Respondió Ardan. Te daré la misma respuesta que Árago repetía 19 siglos después que Plutarco. Probablemente porque no es verdad. En medio de su triunfo, no pudo Michael Ardan librarse de ninguna de las imposiciones inherentes al estado de hombre célebre.
Los que especulaban con lo que está de moda quisieron exhibirle. Barnum le ofreció 1 millón a cambio de pasearlo de una ciudad a otra en todos los Estados Unidos y mostrarle el espectáculo como un animal curioso. Michael Arden le trató de domador de elefantes y le envió a paseo. Sin embargo, aunque se negó a satisfacer de esta manera la curiosidad pública, sus numerosos retratos circularon por todo el mundo y ocuparon el puesto de honor en los álbumes. Se sacaron copias de todas las dimensiones, desde el tamaño natural hasta las reducciones microscópicas para los sellos de correo. Cualquiera podría conseguir un ejemplar en todas las actitudes imaginables. Retrato de cabeza, retrato de busto, retrato de cuerpo entero, sentado, de pie, de perfil, de espaldas. Se imprimieron más de 1.500.000 ejemplares y podía muy bien, pero no quiso haber aprovechado la ocasión de enriquecerse con sus propias reliquias. Sin más que vender sus cabellos a $1 cada uno, tenía lo suficientes para hacer una fortuna. Para decirlo todo, diremos que esta popularidad no le desagradaba, al contrario, se ponía a disposición del público y se carreteaba con el mundo entero. Se repetían sus chistes y se difundían sus alegres ocurrencias, sobre todo las que él no había tenido, por el mismo que las tenía en abundancia, se le atribuían muchas más. Así el mundo más limosnas se hacen al rico que al pobre. No solamente se ganó a los hombres, sino que también a las mujeres. ¿Cuántos buenos matrimonios se le hubieran presentado por pocos deseos que hubieran manifestado de casarse? Las solteronas, particularmente las que habían pasado de 40 años, buscando inútilmente a un marido caritativo, soñaban día y noche contemplando sus fotografías. Lo cierto es que hubiera encontrado compañeras a centenares, aunque no les hubiese impuesto la condición de seguirle en su peregrinación aérea. Las mujeres son intrépidas cuando se trata de matrimonio, pero Ardan no tenía intención de fundar una dinastía en la luna y ser allí el origen de una raza cruzada de francés y americano. Por lo tanto, se negó rotundamente. Ir hasta allí, decía, a representar el papel de Adán con una hija de Eva. Gracias. No tardaría en encontrar serpientes. Apenas pudo sustraerse a las alegrías demasiado repetidas del triunfo, fue seguido de sus amigos a visitar el Columbia. Se la debía. Además, se había convertido en un experto en balística desde que vivía con Barbicane, J.T. Manson y Tutti Quanti. Su mayor placer consistía en repetir a aquellos valientes artilleros que no eran más que amables y sabios homicidas. Acerca del particular no se agotaba nunca su ingenio epigramático. El día en que visitó el Columbia lo admiró mucho y bajó hasta el fondo del ánima de aquel gigantesco mortero que debía muy pronto lanzarlo por el aire. Al menos este cañón no hará daño a nadie, dijo. Lo que tratándose de un cañón no deja de ser estupendo. Pero en cuanto a vuestras máquinas que destruyen, que incendian, que rompen, que matan, no quiero oír hablar de ellas y sobre todo no quiero oír que tienen ánima o alma, que es lo mismo porque yo no lo creo. Debemos aquí mencionar una propuesta relacionada con J.T. Maston. Cuando el secretario del Gun Club oyó que Barbicane y Nicholl aceptaban la proposición de Michael, sintió deseos de unirse a ellos y formar parte de la expedición. Un día formalizó su deseo. Barbicane, sintiéndose mucho no poder acceder a su petición, le hizo comprender que el proyectil no podía albergar tantos pasajeros. J.T. Maston, desesperado, acudió a Michael Arden, quien le aconsejó resignación y recurrió a diversos argumentos ad hominem. Escucha, querido Maston, le dijo, no des a mis palabras un alcance que no tienen. Pero que quede entre nosotros, la verdad es que eres demasiado incompleto para presentarte en la luna. ¿Incompleto?, exclamó el bravo inválido. Sí, mi valiente amigo, da por sentado que encontraremos bastantes habitantes allá arriba. Querréis darles una triste impresión de lo que pasa aquí, enseñarles lo que es la guerra, demostrarles que los hombres invierten el tiempo más preciso en devorarse, en comerse, en romperse brazos y piernas en un globo que podría alimentar a 100 millones de habitantes y cuenta apenas 1.200 millones. Vamos, amigo mío,
queráis que en la luna nos den con la puerta en las narices, que nos echen con cajas destempladas, pero si vosotros llegáis a pedazos, replicó J.T. Maston, seréis tan incompletos como yo. Es una verdad digna de perogrullo, respondió Ardan, pero nosotros llegaremos enteritos. En efecto, un experimento preliminar realizado por vía del ensayo el 18 de octubre había dado los mejores resultados y hecho concebir las legítimas esperanzas. Barbicane, deseando comprender el efecto de la repercusión en el momento de partir de un proyectil, hizo traer del arsenal de Pensacola un mortero de 32 pulgadas que colocó en la rada de Hillsboro con el fin de que la bomba cayera al mar y se amortiguase su choque. Se trataba únicamente de experimentar la sacudida a partir al partir y no el choque al caer. Para este curioso experimento se preparó con el mayor esmero un proyectil hueco, una gruesa almohadilla aplicada a una red de resortes de acero dedicadamente templados forraba sus paredes interiores. Era el verdadero nido cuidadosamente mullido y acolchado. Qué lástima de no poder meterse en él, decía J.T. Maston, lamentando que su volumen no le permitía intentar la proeza. La ingeniosa bomba se cerraba por medio de una tapa con tornillos. Primero se introdujo en ella un enorme gato y después una ardilla, pertenecientes al secretario perpetuo del Gun Club J.T. Maston, a la cual éste profesaba un verdadero cariño. Pero se quería conocer en la práctica cómo soportaría el viaje un animalito tan poco predispuesto a sufrir vértigos. Se cargó el mortero con 160 libras de pólvora y colocada en él la bomba se realizó el disparo. El proyectil salió inmediatamente con la rapidez propia de los proyectiles, describió majestuosamente su parábola, subió a una altura aproximada de 1000 pies y formando una gran curva, cayó en el mar y desapareció entre las olas. Sin pérdida de tiempo se dirigió una embarcación al lugar de la caída y hables buzos se echaron al agua y chapuzón como peces ataron con cables el proyectil y este fue izado rápidamente a bordo. No habían transcurrido 5 minutos desde el momento en que fueron encerrados los animales y cuando se levantó la tapa de prisión, Ardan, Barbicane, Maston y Lincoln se encontraban en la embarcación y observaron la operación profundamente interesados, lo que fácilmente se comprende. Apenas se abrió la bomba, salió el gato echando chispas, lleno de vida, aunque no de muy buen humor. Si bien nadie hubiera dicho que acababa de regresar de una expedición aérea, pero ¿y la ardilla dónde estaba? Que no se veía ni rastro de ella. Entonces fue preciso reconocer la verdad. El gato se había comido a su compañera de viaje. La pérdida de su graciosa y desdichada ardilla causó una verdadera pesadumbre a J.T. Maston, el cual se propuso a inscribir el nombre de tan digno animal en los anales de los mártires de la ciencia. Después de un experimento tan decisivo y tan exitoso, todas las dudas y temores desaparecieron. Para mayor abundamiento, los planes de Barbicane debían perfeccionar aún más el proyectil y anular casi totalmente los efectos de la repercusión. Ya no faltaba más que ponerse en camino. 2 días después, Michael Ardan recibió un mensaje del presidente de la Unión, siendo este un honor que halagó mucho su amor propio. A imitación de lo que sucedió con su caballeroso compatriota, el marqués Lafayette, el gobierno le concedía el título de ciudadano de los Estados Unidos de América.